Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. En esta noche yo quiero hablarles acerca de que no desmaye. Yo le traigo este tema porque en la palabra el Señor nos ha dejado situaciones que los que escribieron esta palabra primeramente fue el Espíritu Santo, pero Dios usó hombres con poder y unción para poder escribir la palabra. Y yo creo que de todos los que estamos acá, cada uno conocemos la vida del apóstol Pablo. Y usted sabe que la vida del apóstol Pablo, cuando fue llamado a predicar la palabra del Señor, él sufrió. Y la palabra nos dice de que cuando usted reciba al Señor, usted va a ser ahí feliz y todos los males se le van a ir. Que no van a venir enfermedades, que no van a venir tribulaciones, que no va a venir, no. Cuando nosotros vamos en el camino del Señor, la vida no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Porque como cristianos, nosotros podemos pensar cómo comenzamos, pero tenemos que tener esa meta que tenemos, que así como la comenzamos, también la tenemos que terminar. Pero en ese camino van a suceder cosas difíciles en las que la palabra de Dios nos dice que no tenemos que desmayar. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier circunstancia que viene de nuestra vida, vienen desánimos. ¿Cuántos de ustedes acá no han tenido desánimo? Yo creo que cada uno hemos pasado, ¿verdad?, de diferente clase, el desánimo, ¿verdad? Dice, buscaba en el diccionario y dice que el desánimo es estar sin fuerzas para seguir adelante. Es falta de ilusión, es falta de ánimo para hacer algo. ¿Cuántos de ustedes han estado más de un tiempo sin ganas de hacer algo? Es feo sentirse de esa manera. Yo me he sentido y soy una persona que, por ejemplo, en mi casa yo no me siento, no me gusta estar sentada. Yo ando viendo qué hago. Pero el día que yo me siento de esa manera, no soy yo. Y se puede sentir la diferencia cuando una persona es activa a cuando a una persona se siente de esa manera. El desánimo en nosotros los cristianos es una actitud negativa y perjudicial. ¿Por qué? Porque al experimentarlo por mucho tiempo podemos llegar a desmayar. Si nosotros podemos sentir el desánimo un día, un momento, pero si usted ya se siente con ese desánimo que le está pasando un día, otro día, eso no viene de Dios. Y usted tiene que empezar a pensar que esto que a usted le está pasando no viene de Dios, no es bueno. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a pensamientos negativos. Y el pensamiento negativo, sabe que el enemigo allí va a comenzar y lo va a empezar a atacar por la mente. Y su mente va a comenzar a pensar de diferentes maneras, a pensar y a pensar y a pensar en cosas negativas, no positivas. Y eso lo va a llevar a desmayar. ¿Y sabe qué pasa? Que no se va a poder cumplir rápido el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Lejos de eso, nosotros, el propósito que Dios tiene, nos lo va alejando. Y nosotros vamos sintiendo de que si usted tenía la necesidad de un milagro,
el milagro no llega y usted se desanima más, y no es bueno. Yo no sé si yo he escuchado de personas que han creído al Señor, personas que han conocido al Señor, han tenido un encuentro con el Señor, han predicado la palabra de Dios, han sido grandes, han tenido títulos grandes tal vez dentro de sus iglesias donde han predicado, pero el enemigo los ha atacado y han caído, han desmayado. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por el desánimo. El desánimo puede ser normal, ¿verdad? Como les decía, un momento, porque cualquier cosa, somos humanos, nos preocupa, nos aflige y podemos caer en ese momento. Pero estas grandes personas, yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, ganando las almas allá afuera, ¿verdad? Para el Señor, predicando la palabra, y en un momento les llegó ese desánimo y cayeron? El enemigo los atacó y los quiso poner donde él quería tenerlos. Yo decía, les voy a llevar esta palabra, pero si en este momento la iglesia está que arde en el espíritu, porque aquí hay hombres guerreros de Dios, aquí hay mujeres guerreras de Dios que se ponen en la brecha para orar, para ayunar, para pedir por toda la congregación. Pero cuando nosotros vamos en ese caminar, tenemos que tener mucho cuidado, que no nos vaya a tocar el desánimo. Pero ¿qué nos pueden desanimar? Muchas cosas nos pueden desanimar. Muchas cosas te desaniman. Las cosas del mundo a veces lo hacen a uno como acomodarse en ese espacio, y es bien fácil que nosotros nos desanimemos. ¿Por qué? Porque si en ese momento nos acomodamos, dejamos de orar primeramente. Dejamos de leer la palabra. Y sabe que cuando ya nosotros no tenemos esa comunión con Dios, el desánimo nos llega. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que separados de Él, nada podemos hacer. Y yo les hablo a mis hijas esta palabra y les digo, separados del Señor, nada podemos hacer. Y yo les pongo el ejemplo. Cuando hay un viento y ustedes ven tal vez un árbol bien frondoso y se le cayó esa rama con el viento, con los días, ¿usted cómo ve esa rama? Se seca, ya no tiene vida. Y sabe que los cristianos, cuando nosotros dejamos de orar y dejamos de buscar de la presencia del Señor, nos vemos como esa rama. Nos vemos como esas hojas secas que en nuestro rostro ya no hay vida. Ya no hay vida. Y yo se lo digo porque yo he pasado por el desánimo. Yo no se lo vengo a decir porque alguien me dijo que aquí está en desánimo. No, yo no conozco su vida, pero yo he pasado por esos momentos. Y déjeme decirle que cuando usted está en ese momento de desánimo, usted no mira para arriba, usted mira para abajo. Cuando el desánimo a usted le llega a su vida, usted comienza a decir, ¿pero por qué yo estoy pasando? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no nos cansamos de decir por qué. Aunque la situación que estemos pasando, nosotros como hijos de Dios podemos entender que el que está allá arriba, si nosotros vemos hacia el cielo, es mayor que el problema que nosotros podemos pasar. Pero en ese momento de la circunstancia como que se nos olvida. Si nosotros como cristianos nos derrotamos, somos como aquel soldado que va a la guerra y quedó derrotado. Yo no sé si usted ha visto películas de guerra en donde está lo mejor de pelear y usted ve que los soldados tienen que ir cuidándose
uno con otro porque el enemigo los está atacando. El soldado cuando va a la guerra lleva su arma, lleva su casco, lleva su protección para él no morir en el momento de la guerra. Pero en el momento de que estos soldados son atacados, que ya se sienten ya vencidos, ¿sabe que ellos en ese momento quisieran tirar primero su fusil y esconderse, verdad? Porque no quieren que los vean y los vayan a matar. Pero ¿qué pasó cuando este soldado se rindió y botó su arma? En ese momento, si cayó, botó su casco, botó su protección que tiene en el cuerpo. Esa protección que el soldado tiene es la protección que nuestro Señor nos ha dejado a nosotros. Y si nosotros nos protegemos con la palabra de Dios, no va a haber enemigo que se levante en contra de nosotros. No va a haber enemigo que se levante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Quiero pedirles que abramos la palabra en 2 de Corintios 4:1. 2 de Corintios 4:1 y dice, por lo cual, vamos a esperar un momentito. Dice la palabra de Dios, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Me llamaba la atención, ¿verdad?, esta palabra, porque esta palabra es para todos, es para todo hijo de Dios. Pero aquí, para cada uno, yo sé que hay líderes nuevos en cada ministerio que le puso el Señor a nuestra pastora, ¿verdad?, poner. Entonces, yo quiero hablarles, yo creo que no están todos, pero la palabra es para los que estamos, ¿verdad?, y los que nos están escuchando. Y el tiempo, ¿verdad?, en el tiempo en que Pablo escribió esta carta a los corintios, él ya había aprendido el secreto de permanecer firme y soportar las pruebas, de poder avanzar y poder llegar a la victoria. Ya Pablo había pasado, antes de escribir esta carta, él ya sabía que era sufrir en el evangelio. Antes de escribir esta carta, él ya sabía que era padecer por la causa de Cristo. Pero cuando él escribe esta carta a los corintios, también esta iglesia no estaba llena del Espíritu. Estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Pero él, como hijo de Dios, Pablo, él predicaba el evangelio con franqueza, así como se predica la palabra aquí. La palabra se habla de verdad. Aquí no nos hablan a nosotros, usted esto, no. Aquí no nos enseñan a que si usted no, porque usted se va a ir. No, aquí se habla la palabra así como el apóstol Pablo la predicaba. Él la predicaba con franqueza, pero también la predicaba con humildad. Él era humilde. La predicaba con humildad porque él sabía correctamente quién lo había llamado al ministerio. Y cada uno de nosotros en esta noche sabemos que quién es el que a nosotros nos ha llamado. Y si Dios lo ha llamado, Él lo va a respaldar. Eso téngalo seguro. Que si Dios lo ha puesto como líder, si el Señor lo ha puesto como ministro, si el Señor lo ha puesto como pastor, Dios respalda. Y como hijos de Dios, nos llenamos de la palabra de Dios y oramos, también Dios ahí va a estar respaldándonos. Dice que Dios había llamado a Pablo a ese ministerio glorioso y no fue por sus propias obras, sino por la misericordia de Dios.
Y la misericordia por naturaleza es inmerecida. Y por misericordia usted y yo hemos sido llamados de parte del Señor. No porque tal vez usted tenga un ministerio, los que no tienen un ministerio, pero por misericordia fueron alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros tenemos que tener la seguridad de que si Él nos llamó, también como hijos de Dios nos va a respaldar. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 4:8. Y son algunos versículos que he tomado, pero voy a ir rápido porque ya van a ser las 9. Y dice segunda de Corintios 4:8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Una cosa es tener problemas, pero no entrar en aflicción. Otra cosa es angustiarse y comenzarse a preguntar, ¿y ahora qué hago? Cuando llega, dice la palabra que nosotros vamos a estar atribulados, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. El Señor nos puede poner una tribulación, el Señor nos puede poner cualquier aflicción, pero si ya nosotros comenzamos a angustiarnos de ese problema que el Señor nos ha puesto, ahí ya vamos mal. Y a veces nosotros nos complicamos la vida en la situación que llega. ¿Y qué nos dice la palabra que nosotros tenemos que hacer? Dice que vamos a tener tribulación, pero no nos vamos a angustiar, porque si la tribulación llega, nosotros tenemos que comenzar a levantar nuestra cara, ver al cielo y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando usted diga, no tengo para la renta, ¿de dónde vendrá mi socorro? No tengo para la medicina, ¿de dónde vendrá mi socorro? No tengo para comer, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro siempre va a venir de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Imagínense, si Él hizo los cielos y la tierra, ¿cómo no nos va a proveer el Señor a nosotros lo que necesitamos? En un vaso de agua nosotros nos angustiamos y tenemos aquel que nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, porque Él conoce su necesidad, Él conoce su enfermedad, Él conoce por lo que usted está padeciendo. Pero si tampoco hablamos, no nos abrimos a hablar y pedirle, tampoco no nos va a dar. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a comenzar a hacer? A declarar la palabra de Dios. Si usted está enfermo, Jehová es mi sanador. Jehová es mi fortaleza si usted está triste. Jehová es mi ayudador. Jehová, aquí nosotros hemos recibido palabra que nos han enseñado quién es Jehová. Él nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en todas las tribulaciones. Tenemos que estar seguros quién es nuestro Dios. Gloria a Dios. Estamos atribulados, dice, pero no derrotados. Tendremos aflicciones en la vida, pero no estamos solos. Pablo nunca estuvo solo. El apóstol Pablo en todos sus viajes, él sufrió, padeció, casi moría. Pero él tenía la seguridad de que el que le había enseñado la palabra era el Dios Todopoderoso. Y él tenía la seguridad de que a donde quiera que él fuera, Dios iba a estar con él. ¿Sabe por qué? Porque el propósito que Dios tenía en él se cumplió. Y el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros también se tiene que cumplir. Segunda de Corintios 6, del 4 al 10. Y dice la palabra: antes bien, nos recomendamos todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones,
en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como teniendo nada, mas proveyéndolo todo. Vea lo que la palabra de Dios dice. Aquí la palabra de Dios nos menciona por todo lo que nosotros podemos padecer. La palabra de Dios nos habla bien claro. Podemos ver que la vida del cristiano, por todo lo que la palabra dice, no es fácil. Pero sí tenemos que estar constantes en la oración, en leer la palabra de Dios, porque el enemigo, ¿a quién va a atacar primero? ¿Al que busca de Dios? El enemigo a quien va a atacar primero es la cabeza de esta casa y son nuestros pastores, a los líderes, a los ministros, a cada uno de los que tienen cargo dentro de la iglesia. El enemigo va a ser el primero que va a atacar. Pero nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que estar haciendo? Orando, velando en todo tiempo, ayunando. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos cubriendo a los que nos están enseñando la palabra de Dios. Nosotros los tenemos que cubrir en oración. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo anda viendo, atacando a los líderes. En su casa, ¿a quién ataca? A la familia. Si el enemigo en la casa ataca al padre de familia, que es la cabeza de hogar, ¿usted cree que solamente él va a sufrir? No va a sufrir solo él, porque si el cabeza del hogar cae, se va a traer a la familia. Si el pastor de la iglesia cae, se va a traer a miles de feligreses que están dentro de la congregación. Si el líder cae, va a venir con todo el grupo que le ha puesto Dios en sus manos para que trabaje con él. Entonces, nosotros como líderes tenemos que estar con nuestras rodillas dobladas mucho más tiempo. ¿Sabe por qué? Porque es trabajo grande el que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, nos va a pedir cuentas de lo que hicimos nosotros con esas personas, con ese grupo, con esa casa, con ese trabajo. De todo lo que nosotros hacemos, le vamos a entregar cuentas a Dios. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos que vivir como líderes en santidad, cuidando nuestro corazón, porque hay muchos detrás de nosotros que nosotros tenemos que cuidar también. Hay muchos que vienen detrás de nosotros. Tenemos que ser ejemplo. Como líderes tenemos que ser ejemplo. No estoy regañando, no estamos enojados. Solamente traigo esta palabra porque nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, como decía nuestro hermano Damaso, nuestro hermano Moisés. Los tiempos son difíciles, el enemigo anda viendo a quién se devora, porque el enemigo a eso ha venido, a matar, hurtar y destruir. Y como hijo de Dios, el enemigo no lo quiere ver, no lo quiere ver que usted se llene de la presencia, lo quiere ver en el suelo derrotado. Pero nosotros tenemos más estrategia. ¿Sabe por qué? Porque como hijos de Dios tenemos más inteligencia, porque tenemos la palabra de Dios.
Tenemos la palabra de Dios, que es la que nos enseña, es la que nos corrige, es la que nos redarguye cada día. Pero si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no oramos, somos como aquellos soldados que bien fácil se rinden y allí quedan tirados en el suelo. ¿Quiere ser usted un cristiano de esos? ¿Verdad que no? No, yo sé que no. Aquí hay guerreras, hay guerreros que se levantan con poder y unción. Y sigamos de esa manera. Pero sí, tengamos presente el tema que les traigo. No desmaye. No desmaye. Siga adelante. No importa lo que venga. No importa la aflicción. No importa lo que usted esté padeciendo. Porque en Cristo somos vencedores. Gloria a Dios. Tenemos que prepararnos, hermanos, para encontrarnos con Dios, dice la Biblia, para que cuando nosotros muramos podemos dejar un buen legado. Y eso siempre nos ha enseñado nuestra pastora. Cuando yo preparaba esta palabra, más que todos los que estamos aquí sabemos qué legado ella nos está dejando a nosotros. Como cristianos, como hijos de Dios, ella ha dejado un legado en los ministros, ha dejado un legado en los diáconos, ha dejado un legado en los líderes y está dejando un legado en toda la iglesia. Y yo creo que como hijos de Dios tenemos a quien imitar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como padres tenemos que dejarles a nuestros hijos un buen legado. Que nuestros hijos digan, yo aprendí la palabra porque mi mamá y mi papá me enseñaban. Que nuestros hijos digan, yo conocí a Dios porque ellos me presentaron la palabra de Dios. No importa que usted no le deje una herencia millonaria, que usted le deje dinero. No importa. Esta es la mejor herencia que nos pueden dejar nuestros padres. Esta es la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos. Y nuestros hijos van a pasar situaciones también difíciles. Y nosotros como padres les vamos a enseñar a ellos por medio de la palabra que cualquier situación ellos también la van a poder enfrentar. Ellos van a saber enfrentar. Porque la vida del joven no crea que también porque es joven es fácil. No es fácil la vida del joven tampoco. Pasan situaciones en las escuelas que a veces uno ni cuenta se da. Pasan situaciones con sus amistades que uno a veces no los conoce. Pero si nosotros les enseñamos la palabra, ellos van a saber enfrentar la situación. No importa que no le deje dinero a su hijo, porque si le deja dinero, pleito le va a dejar. Eso es pleito. Y la mejor herencia es que les enseñemos la palabra de Dios, que les enseñamos que no verdaderamente solamente a que conozcan la palabra, sino que sabe enseñarles a que verdaderamente tengan un encuentro con nuestro Dios, con Jesús, que conozcan a Jesús. El apóstol Pablo pasó por tanta tribulación, pero la seguridad que él tenía para no desmayar, él siempre tenía en mente quién lo había llamado. A usted como líder, a usted como ministro, quien sea, no se le olvide que no importa quién hable de usted, no importa lo que se le levante, quien lo llamó es Dios. Él lo llamó. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Obedientes. Eso es lo único que tenemos que hacer. Obedientes a la palabra. Hacer lo que Dios nos manda hacer. Hacer como el apóstol Pablo. Yo leía todo este libro de Corinto. Y si usted lee todo lo que esta iglesia hacía en ese momento que el apóstol Pablo iba para ese lugar y no pudo llegar, se quedó en Macedonia cuando él recibió la carta de Tito y él le dice qué era lo que estaba haciendo esta iglesia. Es lo que hoy en día se está viviendo en el mundo. Lo que estamos viviendo en el mundo era lo que la iglesia de Corinto hacía en ese momento.
Pero el apóstol Pablo, él sabía cómo llegarle, porque dice que había momentos desde donde él escribía estas cartas llorando. Él lloraba. ¿Cuántas veces usted cree que nuestra pastora ha llorado por nosotros? ¿Cuántas veces ella ha doblado rodilla? Y de saber que todos los que estamos acá, yo no sé si tal vez algún momento habrá dicho ella, ya no sé qué hacer con estas ovejas, porque dentro de estas ovejas se han metido cabras. Así vivía el apóstol Pablo. No trataba solo con ovejas, habían cabras también. Usted sabe qué hace la cabra. Se sube a donde se quiera subir, hace lo que quiere hacer, se va para donde se quiere ir. La oveja es diferente. ¿Y qué diferente para un pastor que trate con ovejas? Que es más fácil, como dice la palabra, que el pastor siga a una que se le perdió y no que deje a una y siga a las 99. ¿Cómo cree usted que es ese trabajo para ella? No es fácil, no es fácil. Y como hijos de Dios, como líderes que el Señor nos ha puesto en nuestra iglesia, nosotros tenemos que hacer el trabajo para ayudarle a ella, no para ponerle más carga a ella. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo de ella es doblar rodillas por cada uno de nosotros. El trabajo de nuestra pastora no es organizar esto, contar esto, hacer. No, el trabajo de ella es velar por cada una de las ovejas que Dios le ha puesto. Es bien difícil. Yo me pongo a pensar cómo escribió esta carta el apóstol Pablo, cómo le iba a llegar a esta iglesia de Corinto sabiendo lo que esta iglesia estaba haciendo. ¿Sabe qué pasa? Él predicaba la palabra de verdad, primeramente. La predicaba con poder, el poder que Dios le había dado, pero también les hablaba con amor. Les hablaba con amor. Nosotros tenemos como líderes, tenemos que prepararnos y saber quiénes somos, en dónde nos ha puesto el Señor, no creyéndonos lo que nosotros somos. Porque el apóstol Pablo llegó a abrir grandes iglesias y él siempre predicaba la palabra con humildad. Tenemos que servir con humildad, porque a eso nos ha mandado el Señor. Para eso nos salvó el Señor, para que nosotros sirvamos con amor. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, 11, 12. Ya voy a terminar. Y dice la palabra de Dios: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Dónde estaría usted? Yo le pregunto, ¿dónde estaría usted si el Señor no lo hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría usted si el Señor no lo hubiera llamado? Yo creo que cada uno de nosotros aquí sabemos a dónde nosotros estuviéramos si el Señor no nos hubiera alcanzado. Pero sabemos también, ¿verdad? Algunos tal vez estuvieran sin esperanza. Yo sí sé a dónde estuviera si el Señor no me hubiera alcanzado. Yo sí lo sé. Y yo sé que cada uno de ustedes lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque yo no crecí en los caminos del Señor y en su gran misericordia aquí estoy. En su gran misericordia aquí estoy. No sé cómo estuviera. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo nosotros hacíamos otras cosas. Nuestro pensamiento después de trabajar y salir era hacer reuniones, fiestas, cosas que ni tan siquiera nos enseñaron. Pero yo le doy gracias al Señor porque entre los millones de personas me alcanzó. Y entre esos millones lo alcanzó a usted también. Por misericordia nosotros estamos acá, hermanos. Por su gran misericordia. Gloria a Dios.
Dice, algunos tal vez sin esperanza, estuvieran sin esperanza, pero en su misericordia nos llamó y ahora podemos decir lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Cuando usted se sienta a desmayar, solo recuerde, porque esto es lo que yo quiero dejarle. Van a haber situaciones difíciles, pero cuando usted sienta que se desmaya, que ya no puede, porque a veces cuando nosotros con una media cosa que nos digan, o a veces que hasta no nos saluden, a veces, en mí ha pasado. Tal vez alguna hermana ha pasado de lado y yo decía, pero si yo no le he hecho nada y no me saludó. Pero no, hermanos, no. Nosotros no vamos a desmayar, el enemigo a nosotros no nos va a dañar nuestra mente en ese sentido. El enemigo no nos va a atacar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios. Nosotros ya sabemos qué vamos a hacer cuando estas situaciones pasen. Cuando el enemigo le empiece a meter en su mente, empiece a orar, empiece a clamar, porque allí va a cambiar su manera de pensar. Allí va a cambiar nuestra manera de pensar. Gloria a Dios. Cuando nos sintamos solos, recordemos que si Dios nos llamó, Él va a cumplir el propósito en nuestra vida. Gloria a Dios. Necesitamos estar de rodillas para poder ser victoriosos y poder ayudar a los demás, que también seamos obreros aprobados por Dios. ¿Usted cree que un cristiano derrotado le va a ayudar al otro hermano que tiene necesidad? Se lo va a llevar también a derrotarlo si también el otro hermano desanimado no está en condiciones de recibir esa palabra. Entonces nosotros tenemos que prepararnos. ¿Sabe por qué? Porque hemos declarado que esta casa vamos a ver la gloria de Dios. En esta casa nosotros vamos a ver más personas que vengan a los pies de Cristo. Por la lluvia no vinieron todos. Pero cuando la iglesia se llena, a veces no hallamos qué hacer, dónde poner a las personas. Cuando la congregación está toda junta, ya no cabemos. Entonces, como líderes de esta congregación, tenemos que prepararnos primeramente de rodillas para ayudar a todo aquel que entre por aquella puerta con necesidad. Que si nosotros declaramos que esta casa es de bendición, nosotros nos tenemos que preparar para bendecir también a todo aquel que entre por esa puerta. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 4, 16, 17. Y dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva cada día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿No se goza usted por esta palabra? Gloria a Dios. Todo lo que estemos pasando en este momento es temporal. Todo lo que venga a nuestra vida es temporal. Este cuerpo es temporal, se va a terminar también. Todo lo que usted haga se va a quedar en esta tierra. Pero si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, si nosotros ayunamos y oramos, aunque este cuerpo se termine, el interior de nosotros va a fluir. El interior de nosotros, no importa la edad que usted tenga, no importa, aunque usted se sienta que ya no puede, pero cuando usted se llene de la palabra de Dios, nuestro interior va a tener fuerzas para seguir adelante. Todo en la vida se desgasta. Sin embargo, el mismo conocimiento que nos permite analizar de forma distinta, nos permite y nos ayuda a que nuestra fe crezca y sobre todo tener fe, amor y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
Pero el conocimiento, dice, en el Señor también va creciendo y eso nos permite saber dónde poner nuestra confianza. ¿En quién va a poner usted la confianza? En nuestro Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie. Ya terminamos. Tenemos que poner la confianza en nuestro Señor Jesucristo. En Él tiene que estar nuestra confianza. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablaste a mi vida, Señor, primeramente. Y yo sé que pasé por estas situaciones, Señor, pero aquí estoy. Aquí estoy en victoria, Señor. Porque he pasado tribulaciones, he pasado desánimos, he pasado tristeza, he llorado, pero he doblado rodillas. He doblado rodillas y le digo al Señor, ayúdame. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sienta que ya no puede, hable con Papá Dios y dígale, aquí estoy. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y la ayuda va a venir, porque la ayuda viene de nuestro Padre Celestial. Cuando usted se sienta triste, hable con nuestro Dios y dígale, Señor, dame gozo, dame alegría. Cuando se sienta tribulado, clame al Señor. Pero no se ponga triste, que su mente, el enemigo, no lo comience a desvanecer, a desmayar. Porque tenemos que estar fuertes, tenemos que estar preparados para todo aquel que se acerque a usted. Y tal vez si el hermano no le dice qué es lo que tiene, pero si usted está ayunando y usted está orando, usted va a tener el discernimiento del Espíritu y el Espíritu le va a poner qué es lo que ese hermano necesita. Y tal vez simplemente el hermano lo que necesita es un abrazo. Tal vez no necesita grandes cosas, pero el hermano tal vez lo que necesita es un abrazo. Y usted no sabe cuánto usted le va a ayudar con ese abrazo que ese hermano le dé. No desmayemos, sigamos adelante, que el que nos llamó es más poderoso que el que está en el mundo. Gloria a Dios, te alabamos, Señor.